Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este día. El día de hoy estamos en la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Este día se conmemora cada año, el 20 de junio, y representa un homenaje para las personas refugiadas en todo el mundo. Este día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. La primera conmemoración a nivel mundial se realizó en el año 2001 por los 50 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Y en esta ocasión, la Comisión Episcopal y la Pastoral Social tienen el honor de invitarlos a esta mesa redonda para reflexionar un poco acerca de cómo crear espacios de reflexión filosófica sobre los derechos humanos de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. Así que agradecemos muchísimo al Instituto de Filosofía que nos acompaña en el día de hoy por su participación, por supuesto a todos los invitados especiales de esta mesa redonda y a todas las personas que integran a la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana que nos están visualizando vía Facebook Live. Para dar inicio a esta presentación, voy a presentar a cada uno de los ponentes del día de hoy. En primer lugar, tenemos a la maestra Sofía Castellanos. Ella ha desarrollado el tema de mujeres migrantes, narrativa de la migración bajo la perspectiva de género. Ella estudió filosofía en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como directora académica de la Asociación Mexicana de Debate. Tiene más de 10 años de trayectoria dentro de círculos de debate nacionales e internacionales. Es una de las debatientes, juezas, entrenadoras y profesoras más experimentadas del mismo. Dentro de esta trayectoria ha entrenado y trabajado con equipos de debate durante más de 8 años, siendo entrenadora de Bachillerato Cervantes, Loma Bonita y la Universidad de Guadalajara, entre otras instituciones. Dentro del ámbito competitivo ha sido parte del top 10 de personas debatientes en distintos torneos, siendo la mejor oradora en un par de estos. A su vez, ha sido campeona y subcampeona de distintos torneos nacionales e internacionales y en otros ha sido reconocida como la mejor persona del torneo. En el ámbito docente, junto con sus alumnos, ha logrado ganar distintos torneos a nivel estatal y nacional. Por último, dentro de esta misma trayectoria, ha tenido la posibilidad de colaborar con distintos institutos, como es el INE, el INJUVE, el IPC y organizaciones civiles para fomentar el pensamiento crítico y el debate en la juventud. Buenos días, maestra. Qué gusto saludarla. Buenos días, un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Asimismo, nos acompaña el maestro Israel Romero Ramírez, quien ha desarrollado una investigación en torno a la crítica del concepto de identidad de Asad Haider. Él es licenciado en Psicología, en Filosofía y tiene un máster en Relaciones Económicas Internacionales por el CONACYT. Actualmente estudia el doctorado de Psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Ha realizado estancias de investigación en Filosofía Aplicada en la Universidad de Salamanca y actualmente es maestro del Instituto de Filosofía, el Instituto Franciscano de Filosofía y la Universidad de Guadalajara. Maestro Israel, qué gusto estar con usted esta mañana. Gracias. Y finalmente está con nosotros el maestro Mauro Pérez Bravo, quien ha llevado investigaciones en torno a la migración, sobre todo con el tema para una ética de las migraciones, compasión y reconocimiento. Él es estudiante del doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue subdirector y visitador adjunto en el programa de atención a migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente se desempeñó como abogado de protección en el Servicio Jesuita de Refugiados. Fue consultor en materia de desplazamiento forzado interno en la Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente es el coordinador jurídico de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y miembro del Consejo Consultivo de Política Migratoria en la Secretaría de Gobernación. Maestro Mauro, qué gusto tenerlo esta mañana. Y para dar paso a nuestra orden del día, voy a dar 5 minutos a cada uno de los ponentes para que expliquen brevemente los temas de investigación que han desarrollado. Les cedo la palabra en primer lugar a Sofía Castellanos. Hola a todos, muchas gracias. Déjenme pongo mi cronómetro porque si no hablo de más y pues no se trata de eso.
Pues bueno, me presento, mi nombre es Ana Sofía Castellanos Vargas. El día de hoy yo quiero hablarles un poco acerca de esta migración, las narrativas que se crean a través de la migración y en específico también cómo se ve esta cuestión de género dentro de los procesos migratorios en nuestro país y en general en todo el mundo. Creo que para que nosotros podamos entender un poco cuando hablamos de cuestiones de migración y cuando hablamos de cuestiones de género y narrativas, hay tres preguntas fundamentales que nosotros debemos respondernos para poder empezar a generar como esta discusión o este análisis profundo. El primero es preguntarnos quién es la persona que está migrando, ¿no? ¿Cuál es el contexto social bajo el cual vive esta persona? Si esta persona es hombre, si esta persona es mujer, si esta persona a lo mejor se identifica con alguna disidencia de género y a partir de esto empezar a construir. Segunda pregunta importante que nosotros debemos realizarnos al momento de analizar esto es el por qué o para qué esta persona está decidiendo migrar. Porque debemos entender que al momento en el que una persona decide salir de su país de origen, esta persona se encuentra ya en una situación mayor de vulnerabilidad porque está dejando este contexto seguro, entre comillas, que tenía, y hablo un contexto seguro, entre comillas, porque justo ahí entra esta razón de por qué la persona está decidiendo salir. A lo mejor porque no tiene una estabilidad económica, a lo mejor porque está en riesgo o en una vulnerabilidad, su seguridad, su integridad, su vida, por todas estas cuestiones que conocemos, que la inseguridad está muy fuerte en el país. Entonces, es dejar este espacio para poder aspirar o abrirse espacio dentro de otra sociedad, dentro de una cultura, dentro de un país distinto al suyo. Y la última pregunta, que creo que es ahí donde entra esta cuestión de género, es también el preguntarnos el cómo está migrando esta persona, porque debemos entender que a pesar de que todos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, existen interseccionalidades dentro de esta vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos en cuenta que a lo mejor un hombre migrante ya se encuentra en esta situación de desventaja, ya se encuentra en esta situación de no privilegio. Pero si a esa situación del hombre migrante le agregamos el hecho de, ¿sabes qué? Ahora es una mujer migrante, nos encontramos entonces en otro ámbito ya de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no solo es una persona migrante, sino que también es una mujer migrante, lo cual nos está implicando que sufre de una mayor vulnerabilidad que a lo mejor un hombre cisgénero. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos respecto a disidencias de género, sabemos que cuando hablamos respecto a las mujeres, vivimos en una vulneración sistémica y sistemática de nuestros derechos. Vivimos sufriendo de tratos negativos hacia nuestra persona, de misoginia, de machismo, de discriminación, nuestra voz no se es escuchada. Entonces creo que aquí también es un punto importante que nosotros debemos tomar en claro al momento en el que estamos hablando de vulneración, el preguntarnos para qué migra esta persona y cómo es que esta persona está migrando. En este sentido, a lo largo de toda esta ponencia voy a desarrollar algunos puntos, pero creo que hay tres preguntas clave que nosotros debemos también responder en este sentido para poder identificar cuál es el cambio que se podría generar o para empezar a tomar conciencia respecto a qué es lo que está pasando en el mundo, cómo es que nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio desde nuestra trinchera, justo para poder generar un cambio en las narrativas que se tienen. ¿Por qué? Porque actualmente al migrante se le tiene desde una narrativa o una percepción negativa en el que el migrante está llegando a un país, se está haciendo acreedor a derechos que no le corresponden cuando no hay como una pauta marcada de qué derechos existen como para una persona o no. Creo que también al migrante se le ve como esta persona que decide alejarse porque encuentra otra oportunidad en otro lugar. Y eso se ve como algo negativo cuando no necesariamente es algo negativo, porque debemos entender que en muchas ocasiones todos estos procesos de migración se dan. ¿Por qué? Porque a las personas se les ha orillado hasta ese punto. Se han visto vulneradas en cuestiones de seguridad, se han visto vulneradas en cuestiones de derechos humanos. El Estado ha fallado en la responsabilidad que tenía y creo que el principal problema es que al final nosotros estamos revictimizando justo a estas personas al momento en el que nosotros culpabilizamos a los migrantes respecto a las decisiones que están tomando y no culpabilizamos a los entes responsables de estos procesos migratorios.
migratorios. En este sentido, hay 3 preguntas que yo les voy a responder a lo largo como de esta mesa de discusión. La primera es, ¿dónde se pueden ver mejor las personas migrantes y qué es lo que necesitamos justo para poder apoyar estos procesos de migración? Debemos de entender y dejar muy claro que las políticas de migración de los países receptores igualan la accesibilidad a derechos que estas personas pueden llegar a tener. En segundo lugar, ¿dónde es más probable que se genere un cambio de narrativa respecto a cómo las personas perciben a estas personas migrantes? Y tercero, ¿dónde es que puede haber un mayor cambio dentro del status quo para favorecer el desarrollo de estas personas migrantes? Muchas gracias, maestra Sofía. Le cedo la palabra e igual tiene 5 minutos el maestro Israel Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Me da un gusto que podamos compartir aquí nuestras ideas y los trabajos que hemos hecho cada uno. Trataré de ser breve. La verdad es que yo cuando estudié la maestría, a mí lo que me interesaba mucho era el estudio de la integración europea. La verdad es que nunca trabajé la cuestión de migrantes, sino más bien la integración de europea y el racismo de españoles a rumanos, aunque los rumanos pues obviamente ya eran parte de la Unión Europea en ese momento, entonces no pueden ser considerados migrantes. Pero sin embargo siempre me interesó mucho el tema del racismo, que fue un tema que estuvo de alguna manera como parte o eje de la investigación. En aquel momento, el trabajo que yo hice, la investigación, la hice sobre el filósofo francés Alain Badiou, quien plantea una ética que se hace muy interesante. Cuando me dijeron para la invitación para este trabajo, la verdad es que mis temas han cambiado de dirección, lo que no implica que nunca esté al pendiente de estos temas, ¿no? Y en ese momento recordé que no hace mucho tiempo había leído un texto de un politólogo, historiador, que es Asad Haider. No es un autor muy conocido, pero la verdad su libro a mí me generó como muchas cosas. Aparte, él sí él llegó a Estados Unidos como refugiado, es de origen pakistaní. Entonces, él hace un estudio muy interesante sobre críticas a la identidad. De hecho, la ética de Alain Badiou es sobre, bueno, mi tesis en ese momento y la de Alain Badiou fue un análisis sobre la ontología en términos de identidad y diferencia, y a partir de ahí la propuesta de su ética de él. Entonces, lo que yo voy a trabajar con ustedes el día de hoy es el siguiente trabajo. Entonces tiene como finalidad hacer un análisis crítico al concepto de identidad en 2 momentos, en lo que Asad Haider identifica como políticas de la identidad y lo que identifica como la universalidad jurídica. Una vez que desarrollemos dicha crítica, mostraremos entonces la propuesta que tiene para salir del problema ontológico de identidad y raza. Entonces esa es la propuesta, ¿no? que voy a trabajar. Gracias. Muchas gracias, maestro Israel. Y finalmente les cedo la palabra al maestro Mauro Pérez. Igual 5 minutos. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. No sé, ¿me escuchan bien? Porque escucho bien, súper, perfecto. El cubrebocas. Bien, les agradecemos al Instituto de Filosofía, a la profesora, al profesor, alumnas y alumnos estudiantes del Instituto de Filosofía de Guadalajara, con quien guardamos siempre una relación muy querida y muy especial, que se involucren en estos temas sociales de filosofía y de migración. Pareciera que la filosofía durante mucho tiempo estuvo así como ajena, ¿no? Siempre metida en cuestiones abstractas y todo, pero creo que en los últimos años ya hemos estado transitando a esta parte como que denominan filosofías prácticas, ¿no? Filosofías que quieren hacer incidencia. Y yo me acuerdo cuando estudié la maestría en filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, me acuerdo que me decían mis profesores, bueno, de perspectivas así marxistas, socialistas, que la filosofía tenía que proponer estos cambios estructurales, sociales, porque si no, pues se quedaba un poco nada más acá en una cuestión meramente abstracta, ¿no?
Yo no lo sé, yo estudio filosofía más bien por gusto, no soy profesional de la filosofía y me gusta meterme en estos temas, pero me acuerdo que me decían mucho esto mis profesores, ¿no? De ahí que nos empezamos a involucrar temas bastante interesantes, alguien que se metía con cuestiones éticas de los maíz transgénicos, cuestiones bioéticas, en fin. Y yo le metí en este afán de querer involucrarnos en temas de filosofía práctica, a ética y migración. De hecho, ahorita tenemos aquí en nuestra organización 2 estudiantes con los que vamos a empezar este proyecto precisamente de ética de la migración o ética de la compasión. Es donde queremos aterrizarla. Y bueno, algunas propuestas de estos estudiantes con los que quiero desarrollar estos temas, involucrar, pero porque son estudiantes de filosofía, queremos ir a aterrizar más o menos desde 3, 4 autores y discutir, platicar y reflexionar cómo la filosofía puede detonarnos estas reflexiones y y tratar de incidir ya en cuestiones prácticas. Por ejemplo, el clásico análisis de Hannah Arendt, el tema de los refugiados, las personas refugiadas, el derecho a tener derechos, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere nosotros estudiar esto. Otro estudiante quiere estudiar a Gabriel Marcel, la Moviator, como este ser en constante movimiento, este ser que camina, este ser de la esperanza, ¿no? Finalmente, a mí me gusta más Luis Villoro. Luis Villoro creo que es una excelente propuesta sobre la otredad que le sirvió mucho para analizar el tema de las personas indígenas, me parece, los pueblos indígenas, y yo quiero subtraerlo ahí y tratar de llevarlo a las personas migrantes. Y por ahí hay otro estudiante que quiere involucrarse con, ya saben, Enrique Duce, el tema de la filosofía de la liberación, que desde luego proponer los derechos como derechos de la liberación, derechos emancipatorios, derechos estructurales, ¿no? Que permitan a las personas migrantes posicionarse, empoderarse y hacer las revoluciones que se necesitan desde la perspectiva de Enrique Dussel. Al menos a mí lo que yo quiero platicarles hoy, y con esto voy terminando, es el tema de la ética de la migración. Reflexionar sobre la necesidad de construir éticas compasivas, ya dejar de pensar a nivel de fronteras, porque las fronteras son políticas, son jurídicas, son legales, pero hay unas fronteras internas en las personas que nos impiden relacionarnos con las personas, con el otro, como dice Luis Villoro. Entonces, ahí es donde yo quiero empezar a trabajar, a reflexionar y a compartir, y ojalá que podamos tener buena retroalimentación aquí de estudiantes y del profesor Israel y la profesora Ana, que según son ya profesionales de muchos años, y podamos discutir, podamos dialogar. A mí lo que me gusta mucho, con esta frase termino, es una frase que tuve en mi examen de tesis de la maestría. Me acuerdo que mi asesor me decía, un examen de tesis es una práctica interesante entre personas inteligentes sobre un tema apasionante. Y creo que aquí nos convoca esto, temas apasionantes como son filosofía, como es migración, y de seguro ustedes, queridas y queridos estudiantes, profesores, son personas muy, muy inteligentes. Entonces, pues con eso termino y este es como el inicio, la introducción de la participación. Muchas gracias, maestro Mauro. Entonces, daríamos paso a hacer les haría una serie de preguntas. En este caso, tienen 3 minutos para resolverlas, bueno, darles una respuesta. Se puede tener réplica y, por supuesto, si alguien llega a tener una pregunta, algún comentario, lo leo con mucho gusto. Entonces, abriría con la primera pregunta para el maestro Israel Alejandro. Desde su perspectiva, ¿podemos identificar la llegada de personas refugiadas a nuestro país como un desafío? Pues bueno, yo creo que algo que es lo que voy a trabajar en un momento es precisamente el concepto de raza, ¿no? Y el concepto de raza tiene una cuestión que siempre lo ha hecho peligrosa, que siempre se ha explicado el concepto de raza como algo inmanente a los seres humanos, como si fuera algo que de alguna manera es parte ya de nosotros. Heidegger lo que va a tratar de hacer es tratar de entender que el concepto de raza es una construcción que se ha dado en un proceso histórico y que ese concepto ha partido como algo que incluso está más allá de los sujetos, ¿no? Sin embargo, esta construcción ha servido para clasificar a los seres humanos. Y estas clasificaciones siempre son, por lo generalmente, jerárquicas, ¿no?
quien obviamente la supremacía blanca, que es de hecho lo que Haider va a trabajar, el tema de la supremacía blanca y cómo es que nace en los Estados Unidos. Ahora, Haider tiene en cuenta que cuando se estudia el concepto de raza, también hay un problema. No se puede estudiar como un concepto abstracto, sino se tiene que estudiar desde realidades concretas. Entonces, creo que una de las cosas que siempre aparecen y es que cuando hablamos, por ejemplo, de gente centroamericana, siempre la concepción de la raza tiene un peso muy fuerte en las personas, ¿no? Color, obviamente, su tez morena, gente de color, pero también se mezcla siempre en el tema de la raza cuestiones que tienen que ver con clase social. Entonces asumimos enunciados como moreno, pobreza, falta de educación. Obviamente ya ni se digan las cosas que Donald Trump en su momento planteó en torno a los mexicanos, ¿no? Que somos violadores, narcotraficantes, etcétera, ¿no? Entonces aquí el problema, y bueno, lo voy a dejar ahí, creo que es un problema no solamente cuando las gentes comunes y corrientes asumen esta idea de raza como principio para poder sostener una serie de enunciados, ¿no? Que tienen que ver con estos que acabo de decir. Sino el problema es cuando eso viene como parte de una política, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo los republicanos que tienden, pero también los demócratas, porque los demócratas siempre han tomado, abanderado este tipo de problemas desde una perspectiva siempre muy diplomática, pero sin embargo sabemos que en materias de migración se ha hecho muy poco, ¿no? Por no decir que prácticamente nada. Entonces, estas personas obviamente viven de alguna manera sometidas, ¿no? Ahora, también algo que a mí me interesa mucho trabajar es el concepto de víctima, porque también el concepto de víctima es una forma de legitimar el discurso de la supremacía blanca, porque la idea de la víctima implica que no hay una voz, entonces hay alguien más que tiene que hablar por ellos. Y por lo generalmente los políticos toman en sus agendas este tipo de problemas para después tratar, obviamente, de, a través de sus intereses, jugar con el dolor ajeno, ¿no? Entonces también me interesa mucho para mí trabajar el concepto de víctima y también cuestionar precisamente ese punto, ¿no? Muchas gracias, maestro Israel. La misma pregunta para el maestro Mauro Pérez. Desde su perspectiva, ¿es posible identificar la llegada de personas migrantes a nuestro país como un desafío? Sí, muchas gracias, Odette. Sí, yo creo que sí. Desde luego, que las personas refugiadas elijan México como un país de destino, por supuesto que es un desafío. Primero me parece porque las personas están eligiendo México, las personas refugiadas, no porque sea una elección, sino porque no les queda de otra. Creo que Estados Unidos no está aceptando asilo, Estados Unidos no los está dejando pasar, no pueden regresar a sus lugares de origen, a Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, no pueden regresar simplemente porque lo han perdido todo, porque ahora sí que en estos términos de Hannah Arendt han perdido su capacidad de tener derechos, que es lo que hay que recuperar. Creo que no les queda opción. Ni México estaba preparado para recibir a estas personas refugiadas, ni las personas refugiadas estaban preparadas para recibir, para quedarse en México, me parece. Es un desafío no solo a nivel político, y esto es lo que quiero aterrizar un poquito el tema, sino a nivel de personas, a nivel de comunidad receptora de las personas refugiadas. ¿Por qué lo digo? En las caravanas del 2018, recordemos, se volcó las personas, los poblados, las comunidades, a ayudar a las personas que iban en tránsito a Estados Unidos, porque no se iban a quedar, porque ese era el discurso que teníamos, porque eso pensábamos, no se van a quedar, hay que ayudarles, hay que comer.
Pero ¿qué pasó? No fue solamente la caravana del 2018. Llegaron otra, y llegaron otra, y llegaron otra, y nos dimos cuenta que las personas empezaron a quedar. Y eso ya no nos empezó a gustar. Y eso en el discurso empezó a cambiar. Y vimos en las noticias cómo había municipios que cercaban completamente sus poblados con policías, que ya las personas no ayudaban de la manera más entusiasta como antes, empezando a retrotraerse. Esta ética ya de compasión ya se volvió un rechazo, se empezaron las personas a distanciar y empezamos a quejarnos, empezaron a decir, es que se ven feas las plazas, es que ya no queremos a los migrantes. El discurso fue cambiando, como ahorita, como dijo la profesora Ana, la narrativa de las personas migrantes y refugiadas comenzó a cambiar. Y ya no fue de compasión, ya no fue de solidaridad, ya fue un reto, no solo para el nivel de políticas públicas del Estado, insisto, sino a nivel de comunidades locales. Por eso insisto en el tema de la ética de la compasión o una ética migratoria. No solamente para las autoridades, porque a nivel jurídico con las autoridades se puede exigir muchas cosas, se puede hacer incidencia, denuncias, documentación de violaciones de derechos humanos, pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con la población local, con las comunidades receptoras? Es ahí donde entra este conflicto cultural entre las personas refugiadas, las personas migrantes que quieren quedarse aquí en México y que las comunidades locales las rechazan. Y es lastimoso y es preocupante porque no tienen a dónde regresar. No pueden ir a Estados Unidos y no pueden ir a regresar a sus países de origen. Y la única opción es México. A veces decimos que México es sí, sus lugares de refugio, pero es que es la única opción. No les quedó de dónde elegir. Este es el único lugar, la única alternativa que tienen para medio subsistir. De ahí me parece la importancia de insistir en un proyecto educativo basado en principios éticos, constitucionales, lo que quieran, pero sobre todo en principios éticos, para poder recibir bien a las personas que van a tener que quedarse y nosotros vamos a aprender a convivir con ellas, ¿no? Por ahí le dejaría para después seguir platicando de esto. Muchas gracias. Y finalmente la misma pregunta para la maestra Ana. Desde su perspectiva, ¿podemos identificar la llegada de personas refugiadas a nuestro país como un desafío? Sí, claro que sí. Justo como comentaban el maestro Israel y el maestro Mauro, creo que no solo es un desafío, sino también una prueba para nosotros como mexicanos, una prueba para nosotros como humanos, porque al final si únicamente lo queremos ver como un desafío, estamos dejando de lado parte de nuestra responsabilidad humana, en el que momento decimos como, bueno, es un desafío, puede que sí, puede que no, pero más que eso debería ser tornado también como una prueba, como una responsabilidad, porque creo que el problema, y justo lo comentaba el maestro Mauro, radica en que vemos al migrante como el otro, como algo ajeno, que no entendemos que situaciones que también vive esta persona migrante también se viven en nuestro país, situaciones que nosotros también estamos viviendo. La diferencia es que como lo vemos como ajeno, ¿no? Sentimos que esta persona no puede ser acreedora como a estos derechos, no puede ser acreedora como a estos beneficios, únicamente porque no parte de un contexto similar al mío, cosa que es totalmente erróneo y cosa que es totalmente nefasta en las narrativas que se empiezan a vender, porque creo que al final es aquí cuando tendemos a condicionar a las personas justo a los aspectos materiales que las envuelven, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a crear narrativas súper nocivas que se terminan permeando en la sociedad y que terminan cambiando la forma en la cual nosotros percibimos a estas personas migrantes. Creo que en este sentido, cuando hablamos de si es un desafío, sí, es un desafío y es un desafío para 3 sectores en especial. Uno, para el país receptor, porque como les iba comentando, el hecho de que nosotros podamos tener políticas públicas y políticas de migración va justo a apoyar el acceso a derechos que pueden llegar a tener estas personas. En segunda instancia, y viéndolo ya desde un aspecto un poco más como teórico y no práctico, el hecho de tener como este respaldo por parte del Estado, el hecho de tener estas políticas públicas, justo nos empieza a ayudar a cambiar las narrativas que existen dentro de la población. ¿Por qué? Porque este ente con autoridad está cambiando la perspectiva que se tiene respecto a las personas migrantes que están ingresando a nuestro país. Ese es el primer desafío en torno a estas cuestiones del Estado. Segundo desafío, va muy relacionado, justo como lo hablaba el maestro Mauro, hacia los ciudadanos del país receptor. ¿Por qué? Porque creo que es un desafío muy, muy grande el hacer que las personas entiendan que el migrante no es otro, que el migrante no es ajeno, que reconozcan al migrante también como un ser humano, como propio, y que a partir de esto se puedan empezar a generar dinámicas justo de la compasión, justo de la cooperación,
justo del reconocimiento para empezar a romper justo toda esta violencia sistémica y estructural que existe detrás de los procesos migratorios. ¿Por qué? Porque al final se tiende a responsabilizar al migrante justo de las acciones que comete, cuando nosotros podemos reconocer que el migrante, si está tomando estas acciones, es justo porque se le orilló y se le encaminó a esa situación y que no le quedó de otra opción, y al final terminamos responsabilizándolo y culpándolo de las situaciones que ocurre. Y en tercera, creo que esto también es un desafío muy, muy grande para los migrantes. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros como país estamos recibiendo, es ahí donde se puede abrir las puertas justo para que exista esta colaboración entre países, justo para que pueda empezar esta exigencia de colaboración de, ok, ¿sabes qué? Honduras, ¿sabes qué? Guatemala, estamos teniendo un problema, veamos cómo se puede solucionar. Y creo que ahí es muy importante cuando entra justo esta perspectiva filosófica, no únicamente en las cuestiones de los conceptos, no únicamente en las cuestiones de la ética, sino, como lo decía en el maestro Mauro, cómo es que nosotros podemos materializar todas estas cuestiones teóricas para poder generar cambios dentro del status quo, y no cambios únicamente que sean, ¿cómo decirlo?, como cambios teóricos o cambios que pocas personas acepten, sino para que se empiecen a normalizar estos cambios y se empiecen a adaptar a los procesos culturales de los países. Muchas gracias, maestra Sofía. Justo, ¿no? Creo que algo muy importante de destacar de esta primera ronda de preguntas es esto, ¿no? Las personas que migran en muchas de las ocasiones pues no lo hacen por voluntad, sino porque son obligados a hacerlo, ¿no? Y justamente es en Facebook que nos preguntan, dice René Aurelio Hernández, saludos desde Tepic. Sin duda alguna, este es un tema con varias aristas. ¿Por qué migra una persona? La migración está regulada jurídicamente hablando desde la ONU, sin embargo, el contexto de cada país es muy diferente. Entonces, no sé si alguien quiera abonar un poco más en el comentario que nos hacen vía Facebook, o si alguno de nuestros ponentes quiera hacer alguna réplica o agregar algo que nos haya dicho en torno a la primera pregunta. Sí, adelante, por favor, maestra Sofía. Creo que aquí es una cosa muy interesante de analizar, porque justo cuando analizamos todos estos problemas que son sistémicos y estructurales, no podemos como atribuirle una causa única a la problemática, pero creo que sí se pueden destacar como ciertas cuestiones que impulsan a estos procesos migratorios. Una de ellas, las desigualdades económicas. Creo que las desigualdades económicas y el poco acceso a oportunidades y a cambios de paradigma y a cambios de la vida de las personas, justo incita a que las personas aspiren a tener una mejor vida y que busquen la forma en la que puedan acceder a una mejor vida. Y es ahí cuando dicen, ¿sabes qué? Las condiciones materiales no son necesarias en mi país de origen. Creo que a lo mejor moviéndome a otro es como yo a lo mejor puedo desarrollarme plenamente y puedo cubrir todas estas necesidades, tanto materiales, tanto de seguridad, que yo tengo como ser humano. Segunda cuestión, creo que otro problema muy importante cuando nosotros hablamos de la migración, justo es esta crisis que nosotros tenemos actualmente en cuestiones de seguridad, en la cual el ser humano ya es desprotegido, solo unos pocos son aquellos que pueden tener el acceso a esta seguridad, cuando nosotros dejamos de ver al ser humano como un fin y lo empezamos a ver como un medio, cuando nosotros no vemos a un ser humano y en lugar de eso lo cosificamos y lo vemos como algo con lo que podemos lucrar. Creo que también ahí empieza también este problema o esta razón por la que las personas deciden migrar, porque los países tienen políticas sumamente laxas respecto a estas problemáticas, porque los países no tienen sanciones tampoco que puedan ayudar a corregir, incluso no tienen políticas de protección para estas personas. Es ahí también donde las personas dicen, yo ya no estoy seguro en mi lugar de origen, necesito buscar esta seguridad para poder empezar a crecer, para empezar a formar. ¿Por qué? Porque debemos entender que cuando una persona o un ser humano decide empezar como a crecer en el mundo, necesita de muchísimos factores o que muchos factores estén unificados para esta poder sacar su mejor versión y su mayor desarrollo. Si una persona no tiene estas condiciones materiales, es muy probable que no se pueda desarrollar. Si esta persona no tiene seguridad, es muy probable que tampoco se pueda llegar a desarrollar. Y como tercer punto, creo que también justo la aspiración de ver cómo en otros países existe una mejor situación, existe un mayor desarrollo. O sea, sé que suena, y bueno, no suena, me da
coraje de pensar, cómo decir como ok, ¿sabes qué? México está mejor cuando sabemos que nosotros también tenemos condiciones sumamente malas, pero imagínense cómo debe estar la situación para que incluso otros países digan, yo quiero ir a México, en México tengo una oportunidad. O sea, el hecho de pensar que a lo mejor nosotros en México decimos, sí, tenemos un sistema de salud pública deficiente, y que otras personas digan, oye, ahí tienen acceso a medicinas, ahí tienen acceso a salud. O sea, sí nos hace sí nos hace cuestionarnos mucho respecto al contexto actual y por qué es que las personas están decidiendo migrar. Muchas gracias, maestra Sofía. ¿Alguien más? Israel o el maestro Mauro, no sé si quieran abonar a la discusión. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, seguiría con la segunda pregunta e iniciaría en esta ocasión con el maestro Mauro. Desde la filosofía y las humanidades, ¿cómo podemos luchar contra el tráfico y la trata de personas? Muchas gracias. Ay, qué buena pregunta. Creo que esta pregunta puede ir encaminada un poco con lo que tenía. Ahorita me acordé ya de una reflexión que quería hacer, tal vez comentó el maestro Israel, y que creo que el tema de la trata de personas puede también llevarnos a platicar sobre esto. El maestro Israel hablaba sobre el tema de la ética de las víctimas, donde el tema que normalmente se hace, sobre todo en organismos de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, que traemos esta bandera de vamos a darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Creo que es un poquito ahí a veces el discurso. Pero fíjense que sobre esto, no sé qué le parezca ahorita al maestro Israel cuando da su opinión. Yo estaba leyendo un libro sobre ética de las víctimas y relacionado con el tema de la trata de personas. No sé, a veces no sé si nos da, no nos será bueno, o cómo lo ven, en lugar de darle voz o ser nosotros la voz de los que no tienen voz, ¿no será a veces también necesario guardar silencio? Porque decía esta reflexión muy interesante, a veces las víctimas ni siquiera quieren hablar, ni siquiera quieren que su denuncia se llegue. A veces sería, yo me reflexionaba, porque yo también tengo esa bandera, ¿no? De luchar por las personas migrantes, de llevar sus denuncias ante las autoridades, pero una buena reflexión era esa. ¿Por qué a veces no sería bueno guardar silencio y respetar el silencio de las víctimas? ¿Por qué? Porque simplemente no quieren hablar, porque no quieren visibilizar, porque no quieren, y este es el tema con la trata de personas. Es bien complicado. Yo conozco a muchas defensoras, sobre todo mujeres defensoras de derechos humanos, que luchan, ¿no? por sacar a mujeres víctimas de trata, hombres también, pero sobre todo mujeres. Pero a veces este tema es bien delicado porque muchas víctimas no saben que son víctimas de trata, ¿no? Este es un primer tema. Segundo, si no le damos más opciones a alguien que está en el tema de trata de personas, ¿cómo podemos reintegrar su vida? ¿Cómo podemos ayudarlos? No se trata nada más de, mira, estás en tema de trata de personas, vamos a darte otra opción. O simplemente está mal lo que estás haciendo, punto. ¿Cómo le damos más opciones a las víctimas de trata de personas? ¿Qué podemos hacer además de eso, no? Y tercero, pues también hay que respetar la libertad de las personas, creo, ¿no? Me parece, y es un tema bien delicado, le digo, bien complejo, y me reflexiono mucho sobre eso, sobre este libro de ética de las víctimas, porque decía, es que hablamos y reflexionamos y todo, y nos gusta mucho el diálogo, pero a veces también será una muy buena denuncia guardar silencio. Y me acuerdo sobre una marcha que se acuerdan por la violencia, ya ni me acuerdo hace tiempo en todo el país, donde la consigna era guardar silencio, porque el silencio era un arma muy poderosa ante todo el gobierno que nos estaba, no me acuerdo cuándo fue eso, pues dejando, abandonando violencia por aquí, violencia por allá, motos por aquí, por todos lados, y era la marcha del silencio, me acuerdo, para denunciar. Ya no eran los discursos, ya no eran los gritos, las pancartas, no, ahora el silencio. ¿No? Ahora no sé, y me acuerdo mucho por el tema que le dijo el maestro Israel, no sé, a ver, ahorita que él piense, yo tengo ese espinito, no lo crean, o sea, me inquieta mucho eso. Y para cuestiones prácticas, me parece que la filosofía puede ser mantener esta actitud crítica. Creo que es lo que hace la filosofía, mantener actitud crítica ante el silencio de las autoridades. Así que ese silencio de las autoridades no lo podemos tolerar, me parece. Esa actitud crítica de estudiantes de filosofía. En las marchas, siempre estudiantes de filosofía hasta adelante, donde sea. En el 2 de octubre, cuando pasan así, a mí me emociona mucho ver estudiantes de filosofía siempre adelante marchando, exigiendo. Entonces creo que no debemos, la filosofía en temas de trata de personas y cualquier otro tipo de esta problemática no debe perder su actitud crítica.
me parece. Eso. Segundo, creo que puede ayudar mucho en el tema de, insisto, proyectos educativos sobre concientización y visibilización para las personas víctimas de trata. Creo que también puede entrar la filosofía, temas de ética y de incidencia política, ¿no? A nivel institucional. Creo que la filosofía aquí tiene un campo enorme de desarrollo, ¿no? En ética de las víctimas. Este es el tema, me parece, con el tema de trata de personas, ética de las víctimas. Yo estoy ahorita en esa coyuntura. O guardamos silencio o denunciamos, o explotamos y dialogamos. No lo sé. Ahí se los dejo ahí a su reflexión. Muchas gracias, maestra Maura. Ahorita que mencionaba eso, recordé una vez teníamos este debate acerca de dar voz a los que no tienen voz y alguien nos hacía el comentario y bueno, nosotros cuando dijimos que necesitábamos darles nuestra voz, ¿no? Entonces creo que también como que es muy importante, justo quizás nosotros porque estamos en un contexto mucho más privilegiado, tenemos a veces atribuciones que no son nuestras, ¿no? Y que son las personas quienes deben decidir qué es lo que quieren hacer, incluyendo si es pronunciarse o no, ¿no? Y nosotros pues respetar la decisión que ellos tomen, ¿no? Que en realidad pues a mí me parecería lo más ético. Y siguiendo de esta manera, le cedo la palabra a la maestra Ana Vargas con la misma pregunta. Desde la filosofía de las humanidades, ¿cómo podemos luchar contra el tráfico y la trata de personas? Bueno, creo que aquí el maestro Mauro le acaba de dar así como en el clavo. Creo que hay dos puntos importantes justo de la filosofía y de las humanidades en este aspecto. Creo que al final algo que sirve dentro de la filosofía, sirve dentro de las humanidades, es justo todo este proceso del pensamiento crítico, ¿no? El seguir cuestionando, el no dar las cosas por sentado, el iniciar todos estos procesos del pensamiento crítico para invitar a las personas a volver a pensar y no a dar por hecho o por sentado alguna narrativa o algo que ya está establecido dentro del status quo. En ese sentido, siempre le digo a mis alumnos, ¿cuándo inician los procesos del pensamiento crítico? Cuando nosotros dejamos de defender ideas y empezamos a preguntarnos el por qué pienso o por qué creo estas ideas. Creo en ese sentido que ahí la filosofía tiene un eje que es súper importante, justo porque en este momento es cuando nosotros podemos hacer a las personas conscientes de su contexto, conscientes de su privilegio, porque muchas veces nosotros no dimensionamos el privilegio que tenemos. Poniendo un ejemplo, yo digo, ok, soy una mujer, sí, me encuentro dentro de un grupo vulnerable o dentro de un sector de la población vulnerable, sin embargo, tengo que analizar que desde mi vulnerabilidad, ok, soy una mujer blanca, no estoy tan vulnerada como a lo mejor otra mujer que puede ser una mujer de color. Segundo, soy una mujer que tiene el privilegio de acceder a la educación. Entonces ahí ya escalo como en este nivel de privilegio incluso dentro de la vulnerabilidad. Ok, soy una mujer que también tiene una estabilidad económica. Ok, mi grado de vulnerabilidad no es tan grande y creo que muchas veces no logramos dimensionar todo este privilegio bajo el cual nosotros nos encontramos y es ahí cuando nosotros queremos entrarle como al justiciero y justo lo que comentaba Sodete, es que yo voy a hablar con ellos, es que yo voy a hacer el cambio. No, justo cuando nosotros nos volvemos conscientes de nuestro privilegio es cuando nosotros entendemos que si nosotros vamos a tener la voz, es una voz únicamente prestada y es una voz, justo como lo decía el maestro Mauro, para visibilizar a lo mejor, para mostrar a lo mejor detalles que son inconsistentes en el contexto del status quo y creo que como filósofos y creo que como estudiantes de humanidades no solo es nuestro deber como visibilizar y señalar estas problemáticas, sino generar propuestas para realizar cambios que existen. Al final, justo algo que nosotros hacemos es cuestionarnos sobre las cosas, cuestionarnos sobre los contextos y ver cuáles son las distintas formas que pueden existir para poder perfeccionar esta situación o para poder llevarla a su mejor versión. En ese sentido, creo que el reconocer que nosotros tenemos una voz prestada y que únicamente es como para visibilizar y como para generar propuestas es algo que sí nos compete a nosotros y que nos puede ayudar muchísimo para empezar a disminuir estas brechas de desigualdad que existen dentro del mundo. En segundo sentido, creo que también en cuestiones relacionadas con la filosofía y así, cuando nosotros somos conscientes de que tenemos una voz prestada, creo que también ya existe un compromiso moral dentro de nuestra persona en la cual, ok, no solo voy a visibilizar, no voy a proponer, sino que también yo tengo que volverme parte del cambio y tengo que comenzar a ser un agente de cambio y tengo, justo como lo decía el profesor, que comenzar a materializar todas estas cuestiones que están ocurriendo o que se están, o que yo tengo en mi cabeza
cabeza. Creo que al final muchísimas veces nos quedamos a media en el que únicamente visibilizamos, en el que únicamente señalamos, en el que a lo mejor únicamente somos disruptivos, pero al final no concretamos como aquello que nosotros tenemos en la cabeza. Creo que es ahí donde justo podemos llegar nosotros como estudiantes de filosofía, como estudiantes de humanidades, para uno, cambiar las narrativas, dos, generar a lo mejor políticas que puedan ayudar a disminuir las brechas de desigualdad, que puedan ayudar justo a que las personas, a través de que puedan reconocerse, a través de que puedan reconocer sus derechos, porque creo que incluso cuando hablamos de personas migrantes, ellos llegan como ajenos a un país, incluso no se sienten parte del país, incluso también ahí entra el problema de que ellos no se sienten como cómodos hablando, externando, visibilizando, siendo disruptivos. Y es ahí cuando nosotros también podemos entrar a decirle como, ok, chance no eres mexicano, pero sigues teniendo igualdad de derechos, sigues teniendo igualdad en muchísimas cuestiones, tú también tienes derecho a expresarte, tú también tienes derecho a exigir, y justo generar este acompañamiento para empezar a emanciparlos a través de las narrativas que se pueden llegar a creer. Y creo que el último punto, ya para ir cerrando esta intervención, perdón si me excedí, es justo como estudiantes de filosofías, como estudiantes de humanidades, creo que sí está en nosotros el hecho de poder cambiar las narrativas que existen dentro del país. ¿Por qué? Tomemos en cuenta que la narrativa no solo sirve como una cuestión estructural, es decir, no únicamente cambia nuestra forma de actuar ante la sociedad, sino que también es estructurante, es decir, permea en sí en cómo se va a comportar el resto de las personas que nos están rodeando o nuestros círculos cercanos. Al momento en el que nosotros nos empezamos a cuestionar, generamos una duda razonable y tenemos como un cambio de percepción dentro de alguna temática o alguna situación, es como nosotros podemos empezar a generar este cambio en narrativa y podemos empezar a permear desde nuestras trincheras distintas opiniones, distintas metodologías de aproximación, incluso distintas formas de darle una solución al conflicto, y es así como podemos empezar a chocar y generar contranarrativas que puedan ayudarnos a darle una mejor vida, a dar un mejor contexto y justo a darle las herramientas que necesitan estas personas para poder salir de la situación a la que se les fue orillando. Muchas gracias, maestra Ana. Destaco nuevamente este comentario de que quizás lo que más es útil de la filosofía y de las humanidades para estos temas es justamente un pensamiento crítico, ¿no? El reflexionar por qué pensamos lo que pensamos, por qué normalizamos lo que normalizamos o por qué no lo hacemos. Quizás esta es una de las herramientas más necesarias que se necesitan hoy en día para transformar la política migratoria, no solo en nuestro país, sino probablemente en todo el mundo. Y finalmente le cedo la palabra al maestro Israel con la misma pregunta. Desde la filosofía y las humanidades, ¿cómo podemos luchar contra el tráfico y la trata de personas? Bueno, trataré de ser breve. Bueno, la idea de víctima no viene de las personas, sino viene del discurso hegemónico, quienes son los que los victimizan, ¿no? O sea, cuando, como yo lo dije al principio, la idea de raza siempre es pensada en términos jerárquicos. Entonces, cuando nosotros presuponemos que hay una raza inferior, presuponemos que obviamente, y bueno, Heidegger incluso va a hablar sobre lo que es la culpa de los blancos, en donde muchas veces esta culpa de los blancos o de la ideología o de la supremacía blanca es, por otro lado, ver precisamente a ciertas razas como razas débiles o razas que no son capaces de organización. Por lo tanto, es que esta idea de la víctima les permite a ellos asumir las agendas que ellos deberían de llevar a cabo. Esto de dar la palabra, a lo mejor lo dejé, obviamente porque es algo que lo voy a trabajar, pero Heidegger lo que hace, él estudia precisamente todas las organizaciones que hubo por los afroamericanos en Estados Unidos, la capacidad que ellos tuvieron de organización, en donde ellos precisamente permitieron que estas identidades no los dejaran en un ámbito de un solipsismo. Por ejemplo, si asumimos la idea de una víctima, por ejemplo, pues sí, la víctima quedaría en una dimensión aislada completamente, sin voz y sin la posibilidad incluso de tener contacto con otras víctimas, porque es precisamente el contacto con otras víctimas
los que les permite precisamente empezar a hacer intentos de asociación. Asociaciones que obviamente van a tener que tener procesos de maduración muy complejos, desarrollar ideas, desarrollar acciones que van a tener que hacer. Por ejemplo, nosotros podemos ver que los migrantes que han venido aquí muchas veces tienen que tomar ciertas acciones que a veces son de confrontación, porque precisamente la idea de víctima, y es algo que bueno, Heidegger también lo va a tomar de Alain Badiou, es llevar a lo que Badiou llama lo viviente. O sea, el viviente sería la animalidad, o sea, aquel que es totalmente visto como desposeído, es visto como un animal, como alguien que no tiene ningún recurso, que lo único que tiene es simplemente soportar. Entonces, creo que cuando analiza precisamente los tipos de asociaciones de afroamericanos, lo que él trata de ver es que son ellos los que inician estos procesos de asociación en donde ellos mismos van construyendo sus propias categorías conceptuales. De hecho, esto que yo acabo de hablar de políticas de la identidad no es un concepto filosófico ni es de Heidegger. Es tomado precisamente de la Conveer River Collective, precisamente que fue una asociación afroamericana de los años 70 y ellos crearon esta política de la identidad. O sea, no son conceptos filosóficos. Entonces, ¿qué puede aportar la filosofía? Pues para mí es mejor que ellos piensen, ahora sí ser un poco socrático, generar que el pensamiento se dé en ellos, no en el filósofo. O sea, ¿qué les va a interesar a ellos? O sea, sería para mí algo como absurdo. Para mí es que toda asociación, repito, cuando inician a organizarse, tienen que pasar por sus propios procesos de construir ideas, de debatir entre esas propias asociaciones, lo que ha hecho también que muchas asociaciones en un momento dado se puedan quebrantar y otros hagan otras asociaciones porque han visto, vislumbrado cosas que la otra no. Eso es parte de los procesos, pero para mí tiene que haber siempre ideas y acciones, pero que sean de ellos, no necesariamente de un filósofo o de un partido político, sino que sean ellos. Y yo eso es lo que yo pienso. O sea, la idea de víctima no vienen de ellos, vienen del otro, de las hegemonías que son los que ven a esos otros como víctimas, pobrecitos. Ay, qué lástima me dan. Entonces, esa perspectiva se genera siempre la idea de entonces hay que hablar por ellos. Es que ellos no pueden hacerlo, es que ellos no tienen las condiciones. Entonces, nosotros tiene que venir un filósofo, tiene que venir alguien en derecho internacional y yo creo que esto es una cuestión problemática. Desde mi perspectiva, lo que la filosofía puede hacer, y lo digo socráticamente hablando, es más bien propiciar que los otros piensen, que los otros tengan sus propios procesos de debates, de construcción y de acciones, no fuera de ellos. Esa es mi perspectiva. De acuerdo, muchas gracias, maestro Israel. Muy valiosa su participación y considero muy acertada. En Facebook nos preguntan, partiendo de los procesos de violencia estructural y de la voz pasiva en estas realidades que revictimizan al migrante, ¿cómo entender al grupo beta como la parte amable del INM? ¿Qué nos dice su existencia en los procesos migratorios en México? No sé si alguno de los ponentes quiera responder la pregunta. La leo nuevamente. Partiendo de los procesos de violencia estructural y la voz pasiva en estas realidades que revictimizan al migrante, ¿cómo entender al grupo beta como la parte amable del INM? ¿Qué nos dice su existencia en los procesos migratorios en México? ¿Sí puedo participar? Sí, por favor. ¿Sí? No sé, está muy buena la pregunta, interesante. El Instituto Nacional de Migración es parte del Estado. A mí desde mis profes, así que me enseñó un poquito de filosofía social, socialismo y comunismo y marxismo. El Estado, sea de izquierda o de derecha, va a ser un Estado represor por naturaleza, decían ellos, ¿no? Ellos decían eso.
El Instituto Nacional de Migración, desde hace muchos años, esto independientemente de las administraciones y partidos políticos, siempre ha tenido esta idea de securitización y de represión y contención hacia las personas migrantes. Y no ha cambiado con este gobierno, es muy claro y muy evidente y se ve en las noticias, pues se ve en todos lados. Esta perspectiva que tienen ellos de contención, de rechazo y de securitización. El grupo Beta, en efecto, es estos grupos para nuestros amigas y amigos que nos acompañan en Facebook y demás, que a lo mejor dicen, ¿qué es el grupo Beta? El grupo Beta es esta unidad administrativa dentro del instituto que se encarga, como voy a decirlo así, de, entre comillas, rescatar a las personas migrantes que están en diversas partes del país, sobre todo en fronteras, y que los dan de alguna manera atención humanitaria, los llevan al hospital, sin detenerlos, sin hacer labores de detención y verificación migratoria. Entonces, pues, sí es como interesante la pregunta. Si el grupo Beta es como esta parte, digamos así, base amable, porque de verdad tienen otra formación aparte, sí son, al menos yo lo sé en mi experiencia cuando trato con personas del grupo Beta, sí los noto más accesibles, menos a la defensiva. Sí entendería como que es una parte, pero no sé si sea la formación, si las personas que son más amables, que tienen más empatía, que no tienen como no tienen esta intención de detener, de verificar, sino una cuestión humanitaria, tal vez, pero no sé si sea el grupo Beta en sí o las personas que forman parte del grupo Beta, porque sí, el grupo Beta sí da esta como, de hecho las personas migrantes confían más en el grupo Beta y creen que el grupo Beta es una unidad ajena al instituto, y no, de verdad, el grupo Beta es parte del Instituto Nacional de Migración. Es buena pregunta, no lo sé. O sea, es de que tal vez podremos darle una cara amable al instituto a través del grupo Beta, puede que sí, porque he visto muchos grupos Beta, no todos, pero muchos grupos betas que sí hacen una labor muy excelente y muy buena de atención y humanitaria a las personas migrantes y los rescatan. O sea, sí los rescatan. Entonces, no sé, es muy buena pregunta lo que nos presentan los colegas de Facebook. Habría que ver, habría que rastrear y más y reflexionar más sobre eso. Muchas gracias. Asimismo, se hace el siguiente comentario. Bienestar. Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. ¿Significa entonces que el Estado, como regulador entre el mercado y la demanda, es omiso, abandonó su razón de ser? Me parece que esta ya es una discusión en torno al carácter del Estado, pero no sé si alguno de ustedes quiera responderla. Si quieren yo, o sea, creo que sí, el Estado ha sido omiso en muchas cosas. Creo que también, o sea, podríamos incluso darle el beneficio a la duda del Estado, el por qué ha dejado como unas cuestiones de lado, pero al final sí siento que el Estado es en gran parte como culpable de muchas de las cuestiones por las cuales las personas están dejando abandonar. Entendemos que el Estado no es omnipotente, que el Estado no puede hacer todo, que se necesita como una labor en conjunto, pero al final yo sí siento que hay una responsabilidad muy grande detrás de los estados, detrás de las políticas que están generando, detrás de esta ambición del Estado de querer crecer, de seguir empoderando a únicamente ciertos grupos o a ciertas cúpulas, de seguir dejando de relegado. Incluso me atrevo a decir también, creo que esta perspectiva que existe dentro de los países latinoamericanos también, de los estados paternalistas, del Estado que provee, pues llega un punto en el que al final el Estado termina como por ser insuficiente y al final termina como permeando como todas estas cuestiones negativas que existen. Y al final, pues termina costándole a las personas justo como todas las oportunidades que estos pueden llegar a tener. Entonces, en ese sentido, y como respondiendo a este comentario, sí creo que en cierto sentido el Estado ha incumplido en esta labor, ha incumplido en a lo mejor tratar de subsanar el problema. Creo que las políticas públicas que a lo mejor se han creado relacionadas como para disminuir el hambre, disminuir la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, creo que al final son políticas públicas inefectivas que no han dado resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor estas políticas públicas son políticas públicas cortoplacistas o que únicamente quieren resolver como la problemática en un sentido. El problema de esto es que el Estado dice, ¿sabes qué? Yo ya hice algo para reparar el problema, yo ya le di como a la persona como
sí, yo ya le di a la persona como las condiciones para que pueda como salir de ese problema, pero al final el Estado no hace nada para impedir también que las personas puedan regresar a esta situación. El Estado cree que con decir, toma, te doy a lo mejor un apoyo económico, la persona ya tiene garantizado el resto, y creo que ese es un fallo gigante, gigante en los estados que actualmente está ocurriendo, y que también deriva en que las personas busquen realizar su vida, busquen realizar su sueño, busquen encontrar las condiciones aptas para desarrollarse en otros países. Muchas gracias, maestra. Maestro Israel, me parece que usted también quería participar. No, no. De acuerdo. Entonces, prosigo con la siguiente pregunta. Iniciaría con la maestra Ana Vargas. ¿Cuál es la importancia de realizar análisis filosóficos con base en la perspectiva de género en los flujos migratorios de mujeres refugiadas? Uy, es una muy buena pregunta. No creo que me alcancen 3 minutos para responderla, pero en verdad, si alguno desea ahondar un poco más en el tema, estaré feliz de poder como dialogar o así. Creo que esto deriva mucho de la otra pregunta justo con la filosofía, y creo que justo va relacionado a todos estos procesos de pensamiento crítico, ¿no? Creo que cuando al final nosotros generamos una reflexión profunda, cuando nosotros generamos como un análisis, y cuando nosotros también estamos abiertos a contrastar ideas distintas, porque debemos entender, no hay ideas malas, no hay ideas buenas, o sea, todo depende del contexto bajo el cual estamos analizando estas ideas, bajo la perspectiva del actor al que estamos analizando. Es decir, no es lo mismo el tema de la migración analizado desde el punto de vista del migrante, que analizado desde el punto de los ciudadanos del país receptor, que analizado como desde el Estado, que analizado a lo mejor incluso como del Estado del cual están migrando estas personas. Creo en ese sentido que cuando hablamos de cuestiones de género es muy necesario este pensamiento crítico, y es muy necesario el preguntarnos, el que nosotros pongamos en una cuestión de balanza una idea que nosotros ya tenemos como preconcebida, una idea nueva que se está presentando, y a partir de eso generemos una síntesis y logramos como dilucidar qué es lo que está ocurriendo. Creo en este sentido también cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de género, es que muchísimas veces nosotros no nos preguntamos por cuestiones o no profundizamos en las cuestiones que van más allá. Cuando nosotros hablamos de migración, muchas veces nosotros lo que pensamos es, ok, sí, están buscando mayores oportunidades, ok, están buscando como este crecimiento económico, ok, están buscando a lo mejor el salir de esta situación de vulnerabilidad en donde su vida corre un riesgo o corre un peligro. Pero justo creo que aquí es donde entra el género, y justo les estaba hablando en mi introducción respecto a esto, el preguntar por qué y para qué migra y cómo es que está migrando la persona. Justo cuando nosotros hablamos de cuestiones de género, dentro de la migración debemos entender que dentro de esta comunidad de mujeres, ¿por qué migran estas mujeres? 2 cuestiones. Una, justo por la violencia estructural que viven y porque ven correr en riesgo su vida. 2, también se migra por cuestiones familiares. ¿Por qué? Porque mi esposo ya se fue, porque mis hijos ya se fueron, ya están allá. Yo también quiero estar ahí con ellos, yo quiero seguir como en esta situación de familia, yo quiero seguir con ellos, yo quiero estar con ellos. Y creo que en ese sentido también justo nos lleva a la tercera pregunta, el cómo migra. Es algo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que un hombre está migrando, es mucho más sencillo para él el ponerse una, bueno, lo estoy romantizando un poco, pero para que se ejemplifique un poco mejor. O sea, el hombre se pone una mochila, puede andar, pero cuando hablamos de una mujer, o sea, la mujer tarda muchísimo más tiempo en llegar al destino, la mujer se ve en una mayor vulnerabilidad por el hecho justo de lo que estábamos hablando de la trata de personas, por la inseguridad que existe hacia el género. También cuando hablamos de que si las mujeres migran, muchas veces migran con sus hijos, entonces no solo es cuidarse ellas, es también cuidar como a sus hijos o a las personas que las van acompañando como en este trayecto. En ese sentido, creo que sí hay puntos que la filosofía debe analizar como para poder entender o tratar de entender como qué está ocurriendo en estas cuestiones de género y justo cómo puede disminuirse estas brechas, justo cuál es el problema que existe como detrás de esta vulnerabilidad, detrás de estas interseccionalidades, justo para tratar de romper esos huecos, romper esas dinámicas que incluso existen y esas narrativas también súper erróneas. Respecto también al género y a la migración, porque al final esto termina generándonos como un problema muy, muy grande. Y creo que ahí le voy a dejar porque si no me voy a extender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, maestra Ana. Y la misma pregunta para el maestro Israel Alejandro. ¿Cuál es la importancia de realizar análisis filosóficos con base en la perspectiva de género en los flujos migratorios de mujeres refugiadas?
Maestro Israel, tiene su micrófono silenciado. Y la mejor, una de las cosas que a mí se me hacen interesante en términos filosóficamente hablando, es que por mucho tiempo la filosofía se ha ocupado, incluso esto en uno de los últimos seminarios que dicta Michel Foucault, dice que la filosofía se ha dedicado a una historia de logos, pero no a una filosofía del cuerpo. Entonces creo que hay filósofos que en este siglo contemporáneos han tratado de pensar el cuerpo. Una de las filósofas que a mí me gusta mucho y que retoma esta cuestión del cuerpo, bueno, de hecho hay dos y son mujeres. Una es Marta con el tema de la fragilidad humana, y el otro es para mí Judith Butler, quien en Vidas Precarias, ella hace una reflexión muy interesante sobre el cuerpo y el duelo, que hace una reflexión que es interesante. Y una de las cosas que plantea Butler, para dejarlo ahí, para no meterme en cuestiones de género, sino exponerlo en el cuerpo más bien, para salir también de eso, es que el cuerpo para ella es algo que está expuesto a lo social. O sea, y en el caso de los migrantes es mucho más claro, porque, por ejemplo, nosotros tenemos espacios de intimidad. Por ejemplo, cuando nos sentimos, si tú, por ejemplo, Odette, tienes, por ejemplo, miedo o algo, lo que vas a buscar es tu casa, tu hogar, como un espacio de refugio a lo que pasa en el exterior. Pero el migrante no tiene ningún refugio, no tiene nada. O sea, su cuerpo está expuesto completamente a la vista de los demás. Comer, defecar, cualquier tipo de actividad que en otro momento le haríamos íntimamente, para ellos es totalmente expuesto. Y cuando está el tema de la raza en juego, cuando se opera, por ejemplo, desde la raza, no con esta culpabilidad de lo blanco que había dicho anteriormente, sino cuando se opera desde la raza para exterminar, por ejemplo, a un otro, el otro queda totalmente vulnerable. Y en ese sentido, ese cuerpo queda totalmente vulnerable precisamente a la trata de personas, al abuso sexual o a la desaparición, porque muchos de estos personajes ni siquiera tienen documentos, no tienen ninguna identidad. Son personajes que desaparecen y nunca vas a volver a saber de ellos. Entonces, y tampoco a lo mejor no hay nadie, tampoco que reclame o que pregunte por ellos. Entonces, para mí el tema del cuerpo es un tema muy fuerte, porque, repito, bajo estas categorías de la raza, cuando se expone esa categoría de la raza como algo inmanente a un ser humano, eso para mí es terrible, porque queda el cuerpo totalmente expuesto como un objeto, como una entidad en donde el otro puede hacer lo que quiera con él, ¿no? Recordemos que muchos de los grupos que quizás hicieron más daño que fueron los Zetas. Los Zetas en Tamaulipas eh, eh, quizás fueron los que llevaron a un nivel de violencia a este país de una manera muy fuerte. Recordemos que los Zetas eran un grupo de narcotráfico ligado sí al Cárdenas Guillén, al cártel del Golfo, que posteriormente ellos mismos hicieron, cuando fue detenido, hicieron su propio cártel. Y una de las cosas que hacían precisamente los Zetas fue precisamente la desaparición de cuerpos y a través del ácido o, por ejemplo, a través del descuartizar cuerpos. O sea, y yo creo que eso es una de las cosas que me dicen. Y recuerden que uno de los que iniciaron con el negocio de la trata de personas, obviamente coludido con varios estados y policías, eran precisamente los Zetas, ¿no? Quienes traficaban gente. Entonces, yo creo que el tema del cuerpo para mí es una de las cosas que hay que reflexionar filosóficamente. O sea, el cuerpo como algo social. Butler incluso lo dice, mi cuerpo no es mío. Desde el momento en que yo estoy en un espacio público, mi cuerpo está expuesto a los otros. Entonces, no es lo mismo que tú camines en una calle
siendo blanco en ciertos contextos, a que de alguna manera seas latino o seas, en este caso, o sea una mujer, sea un niño. Recordemos también las jaulas de Donald Trump, también ahí está la dimensión del cuerpo, ¿no? En los niños enjaulados. Incluso, ahorita, para terminar, incluso fue una de las cosas que a mí me generó, en el caso de los ucranianos, en un programa de la Deutsche Welle, este canal alemán, estaba viendo unas entrevistas, un foro también como este, en donde estaban hablando sobre la guerra de Ucrania. Y hay un momento en donde una de las participantes invitadas, española ella, detiene la charla, que estaban hablando sobre geopolítica, ese era el punto, hablar sobre geopolítica. Y entonces ella dice, a ver, pensamos una cosa, ¿por qué los ucranianos nos importan tanto? Dice, y tengamos que sincerarnos todos. Nos interesan porque son blancos. Dice, porque obviamente también son parte, de alguna manera, un país que pidió de alguna manera su anexión a la Unión Europea. Y si los iban a anexar a la Unión Europea es porque de alguna manera hay toda esta cuestión racial que es blanca. De los sirios, ¿quién nos interesaba? Nadie se interesaba por los sirios, a menos de aquella imagen de la niña muerta en la playa, ¿no? Que genera, pero son cuestiones meramente emotivas, que son noticias que generan como una identidad, pero una identificación afectiva, pero que obviamente pronto se olvida. Entonces yo creo que aquí habría que ver precisamente, y con eso termino, tres aspectos: el cuerpo, la raza y precisamente el capitalismo, porque el capitalismo ha generado, incluso históricamente, se ha beneficiado de la esclavitud humana. De hecho, no se puede entender la historia de los Estados Unidos sin esclavitud. Entonces, yo creo que ahí hay como tres factores que incluso Assad va a analizar: el capitalismo, la esclavitud, el cuerpo y la raza, que son conceptos muy complejos, que obviamente ahorita no me da para poder analizar, pero él va a tratar de entretejer, analizando precisamente los movimientos sociales de la sociedad afroamericana. Y eso nos lleva precisamente a plantearnos una gran cantidad de aristas de poder estudiar un fenómeno complejo. Muchas gracias, maestro Israel. Y le cedo la palabra al maestro Mauro con la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de realizar análisis filosóficos con base en la perspectiva de género en los flujos migratorios de mujeres refugiadas? Sí, muchas gracias. Creo que el primero, creo que un poco en la línea que iba la maestra Ana, maestro Israel, y en lo que hemos estado platicando, lo primero, la importancia del discurso, análisis filosófico, con base en perspectiva de género, es primero en la concientización, en darnos cuenta de que hay una diferencia enorme, como dijo la maestra, entre los flujos migratorios de hombres meramente y los flujos migratorios donde ya participan mujeres, ¿no? Creo que la perspectiva de género nos está dando estas herramientas. Y bueno, la perspectiva de género nace de la filosofía, de los discursos de filosofía críticos, ¿no? Como lo dice el maestro Israel, con filósofos como Judith Butler, Amelia Baltasar, Celia Moros, perdón, que empezaron a impulsar desde hace muchos años, yo creo que en los años 50, 60, cuando la voz de las mujeres no era escuchada, ellas empezaron con esta lucha a nivel filosófico, ¿no? Entonces creo que la perspectiva de género tiene raíces profundamente filosóficas que nos permiten diferenciar y detectar estas desigualdades, ¿no? Es una herramienta muy buena. Entonces me parece que primero es conciencia, darnos cuenta, o sea, los hombres privilegiados, blancos, o sea, ¿cómo es eso? Este privilegio que tenemos sobre mujeres, sobre migrantes que luchan, que tienen muchas carencias. Entonces creo que la perspectiva de género y la filosofía nos ayudan a eso, a darnos cuenta, ¿no? A tener conciencia de estos privilegios y de las limitaciones que también tenemos. Segundo punto, me parece que noté algo. Creo que también la filosofía como discurso, como argumentación, nos puede ayudar también a hacer frente a los discursos machistas y violentos. Creo que la filosofía es esto lo que hacemos. La filosofía en la antigua Grecia, la paideia, pues era este diálogo, estas pláticas, ¿no?
y platicar, dialogar, me parece, y hacer frente a discursos machistas y violentos, creo que esa es una muy buena herramienta de la filosofía. O sea, hay que tener argumentos y argumentar bien para hacer frente a discursos violentos, machistas. Y la perspectiva de género, junto con la filosofía, me parece que nos dan herramientas muy poderosas para hacer frente y desbaratar esta violencia, porque a nivel de discurso de verdad hay mucha violencia machista, mucha homofóbico, misógino. Pero me parece que la filosofía, siendo crítica, sin perder su carácter crítico, nos ayuda a posicionar, nos ayuda a detener estos, y no hay que tenerle miedo. O sea, a veces creo que decirle a alguien o contraargumentar es como ya agarrarse a la personal, pero es que de verdad no hay que tener miedo a enfrentar, o sea, a debatir, posicionar, no estar de acuerdo, ¿no? Tenemos derecho a no estar de acuerdo y para eso sirve la filosofía, para argumentar. A mí me enseñaron eso. A mí la filosofía nos ayuda a ordenar el pensamiento y a saber argumentar también, ¿no? Entonces, me creo que eso nos puede ayudar muchísimo la filosofía. Y por último, es a no normalizar la violencia, el machismo, la violencia, el machismo, los discursos homofóbicos o misóginos. Creo que la filosofía con la perspectiva de género nos ayuda a eso, a no normalizar, a sentir siempre esta inquietud de que algo está mal. ¿Cómo es posible de que haya tanta violencia hacia las mujeres? ¿Cómo es posible que en pleno siglo, en pleno 2022, sigan restringiéndose la libertad para la comunidad LGBTTIQ+? ¿Cómo es posible que sigamos privilegiando a los hombres sobre las mujeres, etcétera? La filosofía nos tiene que llevar a eso, a sentir esta incomodidad, a sentirnos inquietos, a sentir que algo no está bien. No, creo que no normalicemos, no pensemos que los migrantes pobrecitos, como decía el maestro Israel. No, hay que posicionar, hay que criticar. Es que las mujeres refugiadas, no sé, la filosofía hay algo que nos invita a estar inquietos, que nos invita a estar siempre con crítica. Y creo que eso es algo que nos invita a la filosofía, a no normalizar estas situaciones de pobreza, violencia, machismo, homofobia, misoginia. Creo que eso es lo que nos puede ayudar la filosofía junto con la perspectiva de género, ¿no? Listo. Muchas gracias. Aquí nos ponen un comentario, dice, a veces la víctima no quiere ser salvada porque no se visualiza en una carencia. ¿Qué tanto ha dificultado su propia situación el actuar de los migrantes al arribar a su destino migratorio? ¿Alguno de ustedes quiere responder esta pregunta? Bueno, perdón por acaparar a veces el micrófono. Creo que en cierto sentido sí podría hablar de que pudo haber generado como una dificultad, pero creo que volvemos a lo que se estaba hablando en el inicio. O sea, creo que muchas veces nosotros hablamos desde nuestro privilegio y nosotros pensamos que las personas deben actuar como nosotros o deben entender las cosas como desde nuestro contexto cuando no ocurre como de esta manera. Creo que al final no logramos entender que hay como situaciones distintas, que hay contextos distintos, retomando un poco de lo que hablaba ahorita el maestro Mauro. Creo que sí es muy necesaria la filosofía justo para iniciar procesos de deconstrucción y a partir de esos procesos de deconstrucción volver a construirnos. Creo en ese sentido que esta actitud que se podría tener, o sea, sí pudiera llegar a dificultar la situación, pero creo que al final la mayor problemática que viene respecto al cómo se percibe como al migrante o las personas perciben al migrante respecto a la percepción que se tiene de la migración, no depende justo de las acciones de esta persona, sino que son narrativas o construcciones que ya son presentadas a estas personas, que son aceptadas como ciertas y no son cuestionadas. O sea, creo que al final eso nada más lo podríamos tomar como un pequeño matiz que existe y a lo mejor que es como pie como para incentivar y decir, ves, lo que te estoy diciendo es cierto, o ves, esta narrativa es cierto, él no quiere que ocurra esto, porque al final justo no nos estamos cuestionando qué es lo que existe detrás cuando una persona decide salir. Creo que al final no logramos dimensionar el hecho de decir, dejo mi país, dejo mi cultura, dejo a mis amigos. O sea, creo que al final nosotros es como
O sea, no lo dimensionamos. Incluso creo que a veces tendemos, cuando nos encontramos como en esta situación de privilegio, a romantizar demasiado como muchas cuestiones de la migración, ¿no? O sea, decir como, ay, esta mujer que va con sus hijos, es como, ay, es que va con su familia, va a reunirse con su familia, qué bonito. O sea, creo que necesitamos muchísimo más análisis en las cuestiones de migración para poder entender todos estos procesos que están ocurriendo y también entender cuál es nuestro rol aquí, ¿no? Justo como lo que decía el maestro Israel, o sea, tampoco somos los salvadores y así, pero justo para entender qué es lo que podemos hacer dentro de nuestra trinchera para poder cambiar las narrativas. Como decía el maestro Mauro, evitar normalizar cuestiones nocivas o narrativas nocivas que pues obviamente terminan pasando de generación con generación, y el problema es que ahorita cuando vemos que existen tendencias extremistas dentro de los gobiernos como latinoamericanos, que vemos que también existen como tendencias bastante polarizadoras, al final pues siguen alimentando estas narrativas y al final siguen legitimando el que existan como tratos desiguales, el que sigan existiendo estas brechas de desigualdad. Entonces, pues ver cómo podemos combatir eso. Muchas gracias, maestra Ana. Igualmente, René Aurelio nos pregunta, en este sentido, ¿cuál es el papel de las religiones en este tema? ¿Deben de ser reactivas o pasivas? Ahí, ¿puedo participar? Sí, adelante, por favor. En el tema de la religión, creo que la religión o filosofía de religión, si aterrizamos a filosofía, más o menos juega ese mismo papel, ¿no? Que la filosofía en general, como crítica y como denuncia. Los marxistas, bueno, desde la filosofía marxista, recordémonos esa frase que siempre se repite, no, la filosofía es el opio del pueblo. Porque decía un profe, porque nos da esperanza. En cambio, si nos aterrizamos aquí, el materialismo, pues hay que luchar por lo que tenemos, por lo inmediato, ¿no? Bueno, yo creo que el papel de la religión es de esperanza, pero también de crítica. Me parece. Yo al menos soy una persona muy religiosa, y es que cuando uno la está pasando muy mal de verdad, a veces lo único que quiere es esperanza. O sea, yo en la pandemia, por ejemplo, se me murieron 4 personas se me murieron en mi familia por COVID. Yo no me iba a leer a Marx, o sea, el Capital de Marx, o sea, en medio de la pandemia, yo no me iba a ir a la era de Nietzsche, a Sartre, o sea, de nada me iban a servir. Yo me puse a rezar. O sea, creo que sí es un componente esperanzador primero, ¿no? Y retomando un poco a Gabriel Marcel, el hombre es esperanza, el ser humano es esperanza. Pero también te podría hacer crítica y denuncia a violaciones a derechos humanos. Creo que la religión también no permite eso, de que se esté dominando al pobre, así le dicen en términos religiosos, pisoteando a los excluidos, y hay muchas tendencias, sobre todo la teología de la liberación, que retoman esta parte de empoderamiento y de denuncia. Creo que Dios es un Dios de los pobres, es un Dios que viene a salvar, que no quiere la miseria, que no quiere violaciones a los derechos humanos, sino que viene también a rescatar, ¿no? Y ese es el papel también de las personas, en este caso que somos religiosas, también empoderar, también denunciar y no quedarse callados, ¿no? La religión me parece no puede ser una religión que nos silencie, sino también que nos posicione y que haga estas denuncias de violaciones de derechos humanos. Son estas dos, podemos debatir muchísimo. El tema de religión y filosofía de religión es también muy apasionante, pero podemos debatir sobre esto, que es un componente esperanzador. Todo ser humano es religioso por naturaleza, creyendo en una institución o no, pero creo que es religioso por naturaleza y de denuncia. Muchas gracias, maestro Mauro. No sé, maestro Israel, si quiera abonar un poco más a esta discusión o pasamos a la siguiente pregunta. No, a la siguiente está bien. De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente llegamos a la última pregunta, que es, y esta se la dirijo al maestro Mauro, ¿cómo se puede tener más ética en los tratos que tenemos con las personas refugiadas? Muy bien, pues esto vamos concluyendo entonces. Una vez cuando estuvimos en Guatemala, estuve hace mucho tiempo, en frontera con Guatemala, a ver si sirve el ejemplo para darme a entender.
para explicarme. Estuvimos ahí en Guatemala y relacionándolo mucho con lo que dicen los profesores Israel y la profesora Ana. Estábamos ahí en Guatemala y estamos preparándonos para ir a las comunidades ahí en Tecunumán, en la frontera. Me acuerdo que tenía un colega, tenemos 18 años, imagínense, hace 20 años de esto. Y me acuerdo que tenía un colega muy entusiasta, muy salvador del mundo, como dice el profesor Israel. Él decía, sí, compañeros, los invito, vamos a ayudar a estas personas. Y un discurso así, ¿no? Ya saben, así, de que nosotros vamos a ayudar, nosotros somos los del primer mundo y que vamos a rescatarlos de no sé qué, ¿no? Imagínense, tenemos 18 años. Y me acuerdo que muy bien nuestro guía, nuestro coordinador, el sacerdote que nos coordinaba, nos decía, ustedes no vienen a enseñar nada, vienen a aprender. Ustedes vienen a aprender de las personas. Las personas a lo mejor ni los necesitan a ustedes, nos decía. Ustedes primero van, por eso me acuerdo ahorita, ustedes van a guardar silencio y van a aprender de las personas. Ustedes 18 años, pues, ¿qué les van a enseñar? Bueno, yo más adulto, pero también, ¿qué les vamos a enseñar a los migrantes? ¿Qué les vamos a enseñar a las personas refugiadas? Más bien creo que la filosofía, desde el punto de vista de la filosofía, nos ayuda a eso. Primero a bajarle a la soberbia, a ser más humildes. Me parece que, no sé la experiencia de los profesores, pero de la profesora Ana y de los estudiantes de ahí que nos están escuchando. Para mí mis mejores profesores de filosofía eran aquellos que no eran soberbios y creían que siempre tenían mucho que aprender. Y creo que eso en la filosofía nos ayuda a tener esta ética con las personas, a aprender de las personas. Este trato de tener a las personas como, y como dice Michel Foucault, no vamos a pastorear a las personas, no vamos a rescatarlas y nosotros somos sus salvadores, ¿no? Venimos a aprender de las personas. A lo mejor tienen más experiencia. Nada más que, como lo hemos repetido muchas veces, el privilegio nos ha tocado, nos ha permitido estar de un lado y ellas de otro lado. Pero no venimos a enseñar nada. Porque ese es el trato primero. A guardar el silencio cuando tenemos que guardar el silencio y aprender. Creo que eso nos ayuda a la filosofía. A bajarle a la soberbia y a valorar la riqueza del otro, como dice Luis Villoro, ¿no? Me parece eso. Ese es el aspecto ético más importante que yo valoro. Aprender de las personas y saber cuándo guardar silencio. Listo. Muchas gracias, maestro Mauro. La misma pregunta para el maestro Israel. ¿Cómo se puede tener más ética en los tratos que tenemos con las personas refugiadas? Pues bueno, pues yo diría pues que la ética, cuando se mueve en un nivel formalista o muy abstracto, pues creo que poco puede decir, ¿no? Incluso el propio Aider va a tratar de cuestionar en muchos momentos este tipo de abstracciones, ¿no? Tanto como había dicho anteriormente, el concepto de raza, género, cuando se llevan a un ámbito meramente conceptual o abstracto, pues sí, nos permite discutir a lo mejor argumentativamente o a un nivel meramente teórico, pero dejamos de lado o hacemos invisibles aquellos a donde esos conceptos se dirigen, ¿no? Y se aplican. Esto creo que, por ejemplo, ha pasado con el tiempo en la economía. Por ejemplo, cuando yo estudié la maestría, por ejemplo, yo la estudié en el CUSEA. Entonces, cuando se piensa a veces en términos económicos, los economistas tienden a pensarlo en todo en términos econométricos. Entonces, la economía se piensa como teorías muy abstractas y pasa lo mismo con la filosofía a veces y no se aplica o no se trata de visualizar a dónde van o a dónde se dirigen tales conceptos. Creo que entonces en ese sentido lo importante como filósofos es nunca perder de vista que precisamente la filosofía tiene que llevarse a un ámbito de aplicación, ¿no? Pensar que la filosofía solamente es abstracción, pues eso hace también que la gente ignore a la filosofía. O sea, yo que también a lo mejor si, no sé, si llegara con un grupo de migrantes y dije, miren, les traigo un filósofo, pues a lo mejor esas personas dirían, pero ¿para qué me traes un filósofo? O sea, a mí qué me interesa o qué me va a venir a decir, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tiene que haber un ejercicio de la filosofía de bajar esos conceptos, hacerlos más terrenales
y que eso sensibilice al filósofo y a lo mejor esa sensibilidad que él pueda tener pueda transmitirla, aunque sea un poco, a los demás. Y yo culmino con eso. Estoy muy de acuerdo con Aider de que cualquier organización civil tiene que nacer de los propios agraviados, no de gente externa. Tiene que nacer de ellos, sus acciones y también sus conceptualizaciones, sus definiciones, sus propios debates y sus propios modos de actuar. Y repito, cuando se hace eso, se pasan por procesos muy humanos, porque repito, dialogar no es fácil y más cuando las gentes hablan desde ciertas problemáticas, cuando ellos las viven. El filósofo, pues nosotros ahorita estamos hablando de algo que lo vemos por fuera, pero quienes lo viven están en otra dinámica. Entonces, yo creo que son de ellos. A lo mejor alguien en filosofía puede ayudar a que sus ideas se esclarezcan. Repito, volver otra vez a lo socrático, ¿no? Tratar de hacerles ver y a ver esto que tú estás diciendo, cuáles son los efectos, cuáles son las deducciones que sacan de tus ideas, ¿no? A lo mejor no decirlo con esas palabras, de una manera mucho más coloquial, pero que sean las propias personas. Cuando Aider habla precisamente, por ejemplo, de los grupos afroamericanos, que él los estudia y que los revisa, se percataron, por ejemplo, que muchas mujeres, por ejemplo, que pertenecían a estos grupos, por ejemplo, lo que ellas decían es, bueno, a ver, si nosotros estamos peleando algo de raza, pues también nosotros somos mujeres obreras, también nosotros somos mujeres, hay también lesbianas en los grupos. O sea, a final de cuentas, creo que los propios grupos en sus procesos van entendiendo que a veces a lo mejor al principio hay un camino que creen que ellos tienen que seguir, ¿no? Tienen que reconocer, queremos derechos como los blancos, por ejemplo, ¿no? Incluso también algunos como los Panteras Negras, fueron grupos que después fueron más radicales y dijeron, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Que nos reconozcan los blancos? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que ahora exista policías negras? ¿Que ahora existan gente que nos represente en el gobierno negros? No, dice, más bien nuestra lucha tiene que ser anticapitalista. Entonces ahí se abren brechas, entonces ahí se van haciendo, dentro de los propios grupos, va habiendo divisiones y va habiendo quienes dicen, no, 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 las cosas por aquí no van, tienen que ir por este otro lado, tenemos que tomar en cuenta otras identidades y hacer alianzas con otros grupos. Y eso es lo que va a llevar a Aider precisamente a superar el concepto de raza. O sea, Aider lo que va a buscar es superar completamente, o sea, no pensar en términos de raza. Terminar en términos de raza siempre nos lleva a limitaciones de pensamiento. Entonces hay que partir, dice Aider, de superar esos conceptos de raza y eso implicaría ahí ya una gran cantidad de brechas y de caminos que obviamente se pueden discutir, ¿no? Y que los propios grupos discutían. ¿Qué es entonces lo que queremos? ¿Cuáles son los fines que perseguimos? Y yo creo que eso es un asunto de ellos, no de nosotros. ¿Sale? Muchas gracias, maestra Israel. Y finalmente, para cerrar, el comentario de la maestra Ana Vargas. ¿Cómo se puede tener más ética en los tratos que tenemos con las personas refugiadas? Bueno, creo que estoy en la misma sintonía que el profesor Israel y que el profesor Mauro, entonces tampoco para ser tan repetitiva. Creo que únicamente me gustaría como ahondar en 2 puntos, tal cual como decía el maestro Mauro. O sea, entender que nosotros no somos salvadores. O sea, que si bien nosotros estamos en esta situación de privilegio, al final nosotros, o sea, a lo mucho podemos dar como ciertas herramientas justo para que ellos puedan resolver estas problemáticas y nosotros ser los que resolvemos como estas problemáticas. Sí, podemos a lo mejor ser como un medio para lograr el que se resuelvan estas problemáticas, pero no identificarnos a nosotros como los salvadores. Siguiente, creo que en este punto también rescatar lo que dice el maestro Mauro, el aprender de estas personas, el nosotros abrir como nuestros canales de aprendizaje y de comunicación, porque al final creo que muchas veces desde el privilegio, incluso también justo me pasó algo parecido con el maestro Mauro, cuando me tocaba ir de misiones, me acuerdo, bueno, yo estudié la preparatoria con los maristas y nos llevaron a la Sierra Tarahumara,
Entonces, pues claro que ibas con esta mentalidad de sí, voy a salvar el mundo, ¿no? Y llegabas, o sea, y al final tú eras la persona que terminabas aprendiendo más, o sea, en verdad era un cambio de paradigma total el que vivías, un cambio de cómo incluso estas personas perciben el mundo, cómo es que ellos interpretan el mundo, a qué le dan importancia como estas personas. Entonces, en ese sentido, creo que aquí hay dos preguntas que nosotros debemos hacernos para nosotros poder como entender estas cuestiones. Uno, el preguntar, ¿en qué te puedo apoyar o en qué te puedo ayudar? Dos, ¿quieres que te apoye o quieres que te ayude? Porque tampoco nosotros podemos adueñarnos de luchas que no nos corresponden, que creo que eso es algo muy importante. Creo que ahorita existe una tendencia sumamente negativa a el apropiarte de luchas ajenas o en decirme de, no, sí, yo también soy como parte de esta lucha, ¿no? Cuando en realidad tú no tienes nada que ver con esta lucha, ¿no? Incluso ni siquiera te has puesto a pensar o has hecho una introspección de si a lo mejor tú puedes ser causante de alguna de las problemáticas que sufre como este grupo, ¿no? O que está visibilizando esta lucha. Entonces creo que en este sentido, dos preguntas importantes que nosotros siempre debemos de hacernos. Uno, ¿quieres o preguntar? Uno, ¿quieres que te ayude? Dos, ¿cómo quieres que te ayude o cómo quieres que te apoye? Dejar que ellos sean los guías de justo de sus, ¿cómo se llama? De sus movimientos, que ellos digan cuáles son las prioridades que tienen, porque incluso poniendo un ejemplo en esas cuestiones de la lucha feminista, o sea, muchas veces existe esto como de, ok, nosotros como grupo feminista a lo mejor estamos abogando por esta cuestión y llega otro de, no, es que no deberías pedir eso, tú deberías pedir eso, y es como, ¿en serio me vas a decir qué pedir? O sea, es como un, no, no entiendes, como no entiendes este contexto, no vives en este contexto. Entonces creo que justo va ahí esta cuestión de ética, en respetar como a estas personas, respetar el contexto. Incluso creo que nosotros también, en esta cuestión en la que estamos de privilegio, el apoyar estas luchas y el nosotros también apoyar mediante la visibilización, apoyar mediante la demanda, porque a lo mejor nosotros sí por esta cuestión de privilegio podemos tener a lo mejor una mayor agencia de cambio en el status quo. Entonces creo que si aquellas personas dicen, ¿sabes qué? Yo necesito esto, apoyarlos en eso que ellos necesitan, a visibilizar, a demandar, para que se puedan tomar acciones pertinentes para resolver la problemática. Y creo que lo último, en este caso que puede sonar como un poco contraintuitivo, contradictorio a lo que estaba mencionando anteriormente, o sea, pero creo que hay un punto muy importante en el que nosotros debemos entender que hay momentos en los que no se debe cuestionar y se tiene que respetar lo que la persona está diciendo, lo que la persona está pidiendo, a pesar de que a lo mejor nosotros encontremos que exista alguna otra mejor solución, nosotros debemos respetar qué es lo que las personas están diciendo y cuál es la pauta o el parámetro a seguir. De acuerdo, muchas gracias, maestra Ana. Y bueno, finalmente quiero leer dos comentarios. Bueno, un comentario y una pregunta. El primero es de Andrea y nos dice, no hay empatía con el migrante, nos deshumanizamos porque los vemos como invasores que vienen a quitar oportunidades de trabajo, se sienten la población amenazada, se les quita a las personas como que ellos vienen a crear problemas. Es mi experiencia ya que vivo en Tijuana y el migrante sufre mucho rechazo. También hay mucho racismo y lo ejercen tanto en mexicanos como americanos. Y finalmente, pues ya esta es la última pregunta para cerrar, que nos las hace Iván Carrey. Ella nos dice, ¿cómo yo, como ciudadana, puedo contribuir traduciendo la teoría en acción para mejorar la situación de los migrantes en mi país? Vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me parecen excelentes todos los planteamientos, pero ¿cómo compartimos? ¿Cómo esto lo aplico en mi vida diaria? Así que adelante, maestra, por favor. O sea, creo que aquí y siempre es algo que ocurre, o bueno, a mí me pasaba con mis alumnos bastante, porque les decía una cosa es empezar los procesos del pensamiento crítico y otra muy distinta es el materializar como estos procesos de pensamiento crítico. Creo que el primer punto para que nosotros podamos como materializar todas estas cosas que tenemos de manera muy breve va relacionado a uno, la congruencia entre nuestro pensar, nuestro hablar y las acciones que nosotros tomamos, el encontrar que estas sigan como la misma línea, el encontrar esta congruencia. Dos, encontrar cuál es el campo de acción que tú tienes desde tu trinchera para poder materializar y disminuir las brechas que existen. Es decir, si a lo mejor, no sé, yo soy muy buena cocinando, me gusta hacer postre, justo acercarme a estas instituciones como que existen y decir, esto es lo que yo puedo aportar, o incluso decir, justo en qué te puedo ayudar
qué es lo que necesita y tratar de generar cambios desde mi trinchera con mi círculo cercano para poder empezar a cambiar y perfeccionar esta narrativa. Incluso creo que el último punto, y más como filósofos, esto sí se los dejo de tarea, si nosotros vemos algo que no hace sentido, si vemos que se está vulnerando, el alzar la voz y el cuestionar a esta persona, ¿por qué? La palabra favorita de un debatiente, de un filósofo y de un niño de 2 años es la misma, el por qué. Justo, el siempre estarnos cuestionando por qué. Muchas gracias, maestra Ana. No sé si maestro Mauro o maestro Israel quieren abonar algo más. No, no está bien. De acuerdo. Entonces, sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron visualizando esta transmisión vía Facebook Live. Por supuesto, a nuestra audiencia en Zoom, al Instituto de Filosofía, quien ya se tiene que retirar. Por supuesto, a nuestros ponentes, maestro Israel, maestra Ana, maestro Mauro. Muchísimo gusto, y para la Dimensión Episcopal para la Movilidad Humana, en realidad es un enorme placer poder conversar con ustedes, difundir estas ideas y, por supuesto,